He trabajado como 30 años sobre lagos someros tropicales, sobre todo sobre problemas de eutrofización, es que se trata de exceso de algas o exceso de nutrientes, y ver los mecanismos para reducir ese proceso que es dañino para los lagos. Y después de unos 30 años he vuelto al Titicaca para continuar los trabajos, y lo que les voy a presentar ahora son los avances tecnológicos que tenemos con los nuevos equipos que nos permite ahora estudiar de manera fina el funcionamiento del lago. Bien, lo que les voy a presentar es un conjunto de sensores que hemos instalado en el lago Titicaca, en la parte del lago menor en Guatajata, y que nos permite analizar con mucha fineza los cambios de varios parámetros del agua con alta frecuencia. Es un trabajo entre el IRD, David Point y yo, somos de dos unidades distintas del IRD, el GET y la UMR Borea. Un colega, Alexis Duolo, que trabaja en el Instituto de Física del Globo de París. Y estos son el tipo de observaciones que hacemos en el lago. Utilizamos sensores para analizar, sensores de última generación, para tener una resolución espacio-temporal muy corta. Analizamos procesos biogeoquímicos y ecológicos. Lo que nos interesa en el lago Titicaca es que hay gradientes muy extremos de temperatura, de radiación solar, de gradiente de nutriente, de geoquímica. Entonces, con las herramientas que existían antes, unos 10 o 15 años atrás, no se podía analizar, mas ahora se puede, como les voy a mostrar. Entonces, desde diciembre hemos instalado ese conjunto de sensores para medir varios parámetros como temperatura, clorofila, oxígeno, carbono disuelto, presión en el agua, y hacemos colectas también de plancton. Voy a pasar porque les voy a mostrar con imágenes, es mucho más interesante. Aquí está la localización de Guatajata, donde hemos instalado la plataforma, y desde diciembre analizamos datos de manera continua en Guatajata, y tenemos también una estación de muestreo en Chua, que es la parte más profunda del lago menor, que tiene 40 metros. Y a la orilla de Guatajata tenemos una estación de meteorología. No es muy interesante ver una plataforma de sondas, porque en realidad no se ve nada, sino la superficie del agua, porque todos los aparatos están debajo del agua. Entonces, como no se ve nada, he hecho un corte aquí. Tenemos dos tipos de equipos. Unos equipos que están a la izquierda, que miden la presión, que están anclados al fondo, entonces no se mueven con el nivel del agua, que miden presión del agua, la temperatura y el oxígeno, que están a 4,5 metros. Y a la derecha tenemos un sistema que está amarrado a un flotador, que acompaña entonces el movimiento del agua y que mide los mismos parámetros, y además, en lo que se llama BBE, analiza la clorofila, que es el pigmento de las algas. Para tener una idea, aquí están las sondas. La de izquierda es una sonda multiparámetro, mide temperatura, presión, conductividad, pH y oxígeno a cada 15 minutos. La otra sonda derecha, la del centro, es una sonda fluorométrica que mide la concentración de clorofila en el agua y que puede dar la composición de los mayores grupos de algas, de 4 grupos de algas. El foquito que está a la derecha es un cuantámetro que mide la cantidad de luz visible que utilizan las algas, y al lado tenemos un sensor que mide también la temperatura y el oxígeno.
Aquí para mostrar el tamaño reducido, dos sensores que están en el fondo que miden temperatura, presión y oxígeno. El gráfico de izquierda está acortado, el de arriba muestra la variación de oxígeno, de temperatura, a lo largo de 12 días. Ese tipo de gráfico era imposible de ver unos 10 años atrás porque no había equipos que podían medir. Y como pueden ver, el gráfico tiene ciclos así cotidianos. La temperatura varía de manera amplia, es en torno de 2 grados, la amplitud de variación es de 2 grados. Y como pueden ver, hay también una tendencia a calentamiento en 12 días. El gráfico del lado de ese gráfico muestra la misma cosa más día por día en función del horario. Si uno mide la temperatura en torno de 8 horas de la mañana, se va a encontrar con los mínimos de temperatura. Más aparte, a pesar de eso, en 12 días hay casi 1 grado de diferencia de temperatura. Y si uno mide la temperatura en torno de las 2 de la tarde o 4 de la tarde, se va a encontrar con los máximos. Y entonces, para indicar que es muy importante reportar la hora que uno hace mediciones de temperatura y de oxígeno que está abajo, porque eso va a influir en el valor. Entonces, cuando se compara mediciones a varias estaciones a horarios diferentes, hay problemas. Abajo es el mismo gráfico en 12 días para el oxígeno. Y ustedes pueden ver igual que hay ciclos diarios de oxígeno que varían con la fotosíntesis de las plantas. El máximo está en torno de 2 de la tarde más o menos, y evidentemente en la noche hay más respiración, entonces hay muy poco oxígeno. Y pueden ver en ese gráfico que hay una fluctuación también en una frecuencia de 6 días que no sabemos exactamente explicar ahí. Y la misma cosa a la derecha, si se toma mediciones temprano en la mañana se encuentran los mínimos de oxígeno, y si se toman mediciones en torno de 3, 4 de la tarde son los máximos. Aquí para mostrar, por ejemplo, temperatura. En 24 horas tenemos variaciones de hasta casi 2 grados de diferencia en 24 horas. Una amplitud de casi 2 grados también en 12 días. Oxígeno disuelto. Entre 4 y casi 30% en 24 horas y 40% de diferencia en 12 días. Presión, la presión permite, el captor que está al fondo que mide la presión, permite calcular la profundidad del agua. Entonces sabemos que por ejemplo en los meses de lluvia el nivel del agua está subiendo como ha subido hace poco. Entonces hemos podido detectar aquí que en 12 días una subida de casi 1 metro del agua del Titicaca. Eso solamente para indicar la grande variabilidad de los datos solamente a la escala de unos días o menos de 2 semanas. Esa amplitud es mayor muchas veces que la amplitud estacional de los parámetros, porque el lago Titicaca es un lago tropical, las condiciones son bastante estables, por ejemplo radiación solar, y los fenómenos más importantes son épocas de lluvias en relación a épocas de seca y la época de viento en el mes de agosto sobre todo, ¿no? Que mezcla la columna de agua. Eso es la estación de meteorología que tenemos en tierra, que permite medir viento, es decir, la dirección y la velocidad del viento. Hay un piranómetro que mide la radiación solar, la cantidad de luz que las algas pueden utilizar para hacer fotosíntesis en el día, un captor de temperatura, un data logger que registra los datos durante varios días y después se descarga con el computador, y un panel solar que permite alimentar en electricidad el sistema. Y al lado tenemos que no se ve un pluviómetro que registra la cantidad de agua que cae, porque se puede relacionar los datos del agua con la meteorología. Lo que hacemos también es al mismo tiempo que el paso del satélite Landsat. El satélite pasa cada 16 días arriba del lago Titicaca, como podemos ver en la imagen de izquierda,
y tomar fotos del lago. Esas fotos tienen una definición de 30 metros por 30 metros. Lo que pensamos es utilizar esa información para después poder extrapolar los datos de campo a una área mayor del lago. Hay otros tipos de satélite que pasan todos los días también encima del lago. Entonces les voy a mostrar el trabajo que hacemos a cada 16 días. Utilizamos un radiómetro, es un aparato que puede medir la radiación ultravioleta, y la radiación PAR, que se llama, es la radiación que utilizan las algas para hacer fotosíntesis. En la foto de izquierda está el radiómetro que penetra en el agua y que hace el perfil en el agua para ver la atenuación de la luz en el agua. En la foto de derecha es el mismo radiómetro, mas es un radiómetro aéreo que durante que el radiómetro sumerso baja en el agua, registra la cantidad de energía UV y PAR que recibe la superficie. Aquí son varias fotos que muestran, por ejemplo, arriba el pequeño bote que utilizamos con el mástil, y arriba del mástil el radiómetro, al lado el radiómetro que va en el agua, y la foto de abajo izquierda nos muestra todo el sistema. A izquierda tienen el radiómetro aéreo, a derecha el radiómetro que penetra en el agua. Los dos son conectados en una caja que almacena la información, y de esa caja se va a un computador que está arriba que registra los perfiles. Y aquí está una visión más ampliada del radiómetro sumerso. La ventaja que ese radiómetro él baja por sí solo por su densidad. Si se lo pone en superficie se queda quieto. Una vez que se larga el cable, baja con una velocidad de 30 centímetros por segundo. Entonces nos permite hacer los gráficos que lastimosamente no se ve a izquierda, hay otro aquí. Nos permite hacer perfiles de penetración de UV. Los UV son atenuados por la cantidad de carbono, de materia orgánica que hay en el agua y por las algas. Entonces en todos los gráficos pueden ver en superficie hay 100% de luz. Mas a medida que bajamos en el agua, la cantidad de luz se reduce, y por ejemplo, las dos primeras curvas en negro son los UVB. Los UVBs penetran hasta 3 metros de profundidad. En el gráfico de derecha es la fosa de Chua de 40 metros. Los UVA, que son los más penetrantes, en rojo, penetran hasta más o menos 8 metros. Y después en azul son los PAR, es la radiación que utilizan las algas. Esta radiación, como pueden ver, baja hasta 12 metros. Es decir, que las algas pueden hacer fotosíntesis hasta 12 metros. Mas el problema es que entre 3 metros y 6 está mucha intensidad de radiación ultravioleta, y eso es dañino para las algas. Entonces, si el gráfico de izquierda no se ve mucho, es el mismo gráfico, más en una zona somera, y lo que se muestra es que la radiación fotosintética va hasta el fondo. Las algas, toda la columna puede hacer fotosíntesis. Aquí sí, está un perfil actual de la clorofila, es el pigmento de las algas. En rojo es el perfil de la clorofila total de las algas, sumando todos los tipos de algas que hay. Como pueden ver, en superficie no hay un árbitro multibanda. Por ejemplo, él medía toda la banda de UVA, toda la banda de UVB, toda la banda de PAR. Hoy día se utiliza lo que hemos utilizado, un radiómetro espectral que va por bandas más estrechas. Y también cuando trabajaron aquí Walter y Virginia, utilizaron un muestreo en época seca. Nosotros hemos hecho un muestreo en época de lluvia, donde hay más materia en el agua. Entonces puede explicar la diferencia. Mas si se junta todos esos elementos, es dudoso que pueda explicar una diferencia así tan grande. Entonces, lo que hemos decidido hacer, y que se ha decidido a nivel regional en el último simposio de Lago Titicaca en Puno en marzo, es que vamos a implementar en el lago un observatorio a nivel binacional, Perú-Bolivia, para justamente acompañar con
una gran frecuencia la evolución de los parámetros. Y eso es apenas lo que les he mostrado, apenas un ejemplo de qué tipo de equipamiento se puede uno equipar para poder analizar lo que pasa. Nosotros lo estamos haciendo en una estación que tiene poco impacto humano, Guatarrata. Mas se podía pensar instalar lo mismo en una zona de fuerte impacto como la bahía de Coana, la bahía de Puno, Copacabana, y tener por ejemplo una estación en agua profunda del lago Mayor para ver qué pasa en el lago Mayor en relación al lago Menor. Entonces eso apenas les quería decir, que hemos comenzado una nueva etapa en el estudio del lago, que utilizamos tecnologías nuevas y estamos decididos esta vez a juntar los esfuerzos de todas las instituciones para tener una visión de lo que es el lago Titicaca, porque a pesar de ser un lago único en el mundo, que concierne millones de personas y que tiene un impacto socioeconómico y climatológico importante, se conoce muy poco del lago. Entonces esperamos que así ganamos en conocimiento y podemos entonces prever con anticipación los cambios que nos esperan con el cambio climático y el cambio antropogénico. Gracias.